El polvo del camino se levantaba como un suspiro cansado, pegándose al parabrisas del viejo Volvo con la tenacidad de un recuerdo. Llevaba conduciendo sin rumbo fijo desde que el sol había despuntado sobre las montañas de la Sierra Madre, una mancha anaranjada y difusa que prometía un calor que yo, en el fondo de mi alma, ya no sentía. Me llamo Elena, o, mejor dicho, así me llamaban cuando mi nombre iba irremediablemente unido al de Ricardo. Ahora, era solo Elena, una palabra suelta, un sonido incompleto flotando en el silencio de un coche que durante 45 años había sido nuestro santuario rodante. La viudez, descubrí, no es una ausencia, sino una presencia abrumadora de lo que ya no está. Cada curva en la carretera, cada canción olvidada en la radio, cada pueblo polvoriento que dejaba atrás, era un eco de él, y yo huía de esos ecos, o tal vez, sin saberlo, corría hacia ellos. Así llegué a San Jerónimo del Puente, un nombre demasiado largo y solemne para un puñado de casas de adobe que parecían dormitar bajo el peso del sol y del tiempo. El pueblo no estaba en ningún mapa que yo hubiera consultado. Apareció de repente, después de una curva traicionera, como si la tierra misma lo hubiera parido en un momento de distracción. Y allí, partiendo el pueblo en dos, estaba el puente. Era una estructura de madera y hierro, vieja, oxidada, con un aire de dignidad herida. Las tablas crujían bajo el peso de mi coche, un lamento grave y prolongado que parecía salir de las entrañas del río seco que corría debajo, un esqueleto de piedras blancas y arena. La cabina del auto, que hasta ese momento había sido un refugio de silencio, se sentía de pronto opresiva, cargada. Conduje despacio, mis manos aferradas al volante con una fuerza innecesaria. El corazón me latía con un ritmo extraño, una premonición sorda que no sabía interpretar. Estaba a mitad del puente, suspendida entre las dos mitades del pueblo, suspendida entre mi pasado y un futuro que se me antojaba tan yermo como el lecho del río. Y entonces lo escuché. Fue un sonido claro, nítido, imposible de confundir. Una risa. No, dos risas entrelazadas. Una era masculina, profunda, con un matiz de picardía que me erizó la piel. La otra era femenina, cristalina, como el tintineo de copas de champán en una noche de fiesta. No venían de la radio, que estaba apagada. No venían de fuera, donde solo el viento y el crujido de la madera rompían la quietud. Venían de adentro, de la cabina, del asiento del copiloto, que estaba vacío, del asiento trasero, donde solo viajaba una vieja caja de cartón con las últimas pertenencias de Ricardo que no había tenido el valor de desempacar. La sangre se me heló en las venas. Pisé el freno de golpe, y el Volvo se detuvo con una sacudida que hizo chirriar las llantas sobre la madera polvorienta. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido mismo. Un silencio denso, expectante. Miré a mi alrededor, al asiento vacío a mi lado, al espejo retrovisor que solo me devolvía mi propio rostro, pálido y con los ojos desorbitados. Estaba sola, completamente sola, pero las risas habían sido tan reales, tan vivas, y lo peor de todo, lo que me hizo sentir un vértigo de pánico, fue que una parte de esa risa masculina me resultó familiar. Tenía un eco, una sombra de la risa de Ricardo. Mi mente, disciplinada durante años por la lógica y la razón, se rebeló. El estrés, el duelo, el cansancio, el calor. Había 1000 explicaciones racionales, una alucinación auditiva, un truco de la acústica del viejo puente. Pero mi instinto, esa sabiduría antigua que reside en el estómago y no en el cerebro, me decía otra cosa. Me decía que había cruzado un umbral, no solo físico, sino espiritual, que ese puente no unía únicamente dos partes de un pueblo, sino dos mundos. Me quedé allí, en medio de la nada, con el motor del coche aún encendido, temblando. ¿Qué era este lugar? ¿Y qué querían de mí esas voces del aire? La reflexión, esa costumbre que había cultivado a lo largo de los años, se convirtió en mi único ancla. Napoleon Hill, uno de los autores que Ricardo y yo leíamos juntos, decía que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. ¿Qué beneficio podía haber en la locura? ¿Qué semilla de esperanza podía brotar del terror puro? Quizá,
me dije a mí misma en un intento desesperado por recuperar el control. El universo me estaba obligando a detenerme, a dejar de huir, a enfrentar lo que fuera que se escondía en esa caja de cartón y en los recovecos de mi propio corazón. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, volví a poner el coche en marcha y terminé de cruzar el puente. Conduje unos metros más hasta la pequeña plaza del pueblo y apagué el motor. El silencio volvió a ser solo silencio, pero ahora estaba cargado de preguntas. Decidí que no podía seguir conduciendo en ese estado. Necesitaba un lugar donde pasar la noche, un lugar donde intentar entender si estaba perdiendo el juicio o si, por el contrario, lo estaba encontrando. San Jerónimo del Puente parecía un lugar donde el tiempo se había detenido. Las calles sin pavimentar, el kiosco de la plaza con la pintura desconchada, los ancianos sentados en bancas de hierro forjado, observando el pasar de la nada con una paciencia infinita. Había una sola posada, un caserón de 2 pisos con un letrero de madera que decía «El descanso del peregrino». El nombre me pareció una ironía amarga. ¿Qué peregrina era yo, si no sabía cuál era mi destino? La dueña era una mujer de mi edad, o quizá mayor, con el cabello trenzado en una corona de plata y unos ojos oscuros que parecían haberlo visto todo. Se presentó como Isabel. Su mirada no era curiosa, sino comprensiva, como si supiera la razón de mi llegada antes de que yo misma la entendiera. Le pedí una habitación y ella me entregó una llave de hierro, pesada y antigua. «La mejor que tenemos», dijo con una sonrisa suave. «Da a la plaza. Por la noche es tranquilo». Le agradecí, y mientras subía la escalera de madera que crujía a cada paso, me atreví a preguntar, con la voz más casual que pude fingir: «¿Ese puente a la entrada del pueblo es muy viejo?» Isabel se detuvo un instante en su labor de limpiar el mostrador. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ellos vi un destello de algo que no supe descifrar. «Lástima. ¿Conocimiento? Tan viejo como el pueblo, señora», respondió, su voz ahora un poco más baja. «Tan viejo como las historias que se cuentan sobre él». Y sin decir más, volvió a sus quehaceres, dejándome con un nuevo escalofrío recorriendo mi espalda. La habitación era sencilla pero impecable. Una cama de latón, un ropero de madera oscura y una pequeña mesa junto a la ventana. Dejé mi maleta y la caja de Ricardo sobre la cama. La caja parecía mirarme, un reproche silencioso. No la había abierto desde el funeral. Contenía sus objetos más personales, su reloj, algunos libros, su cartera, cosas que mis hijos, en su prisa por volver a sus vidas importantes, habían dejado para que yo las gestionara. Mateo, mi hijo, vivía en Houston, inmerso en el mundo de las altas finanzas. Su vida era una sucesión de reuniones, vuelos y cenas de negocios. Había intentado hablar con él un par de veces desde que empecé este viaje sin rumbo. Sus respuestas eran siempre las mismas, cortas, apresuradas, llenas de consejos no solicitados. La última vez que hablamos, la conversación se había tornado en discusión. «¿Por qué no vienes a Houston, mamá? Podemos ver a los asesores financieros. El patrimonio de papá es considerable. Hay que hacer que trabaje. No puedes tenerlo todo en cuentas de bajo rendimiento». Me habló de inversiones agresivas, de fondos de cobertura, de un lenguaje que me era ajeno y hostil. Para mí ese dinero no era un patrimonio. Era el fruto del trabajo de toda una vida de Ricardo. Era la seguridad que él había querido dejarnos. Tocarlo, arriesgarlo, me parecía una profanación. «Tu padre era un hombre prudente, Mateo», le había dicho yo, con la voz quebrada por la frustración. Él confiaba en la seguridad, no en la especulación. Mateo suspiró al otro lado de la línea, un suspiro cargado de esa impaciencia que los hijos a veces sienten por la aparente simpleza de sus padres. «Mamá, los tiempos han cambiado. Lo que era prudente ayer hoy es perder dinero. Hay oportunidades que...». No lo dejé terminar. «El dinero no lo es todo, hijo». Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Sabía que él no lo entendía. Para él, yo era una viuda anclada en el pasado, incapaz de tomar decisiones financieras inteligentes. Para mí, él era un extraño que medía la vida en cifras y porcentajes. Sofía, mi hija, era el otro extremo. Vivía en un pequeño pueblo de la Toscana, casada con un escultor italiano. Su vida era arte, belleza
y una bohemia distancia. Cuando le contaba mis angustias, su respuesta era siempre poética pero inútil. Mamá, tienes que fluir con tu dolor, abrazar el vacío, encontrar la belleza en la melancolía. Me mandaba fotos de atardeceres sobre los viñedos y extractos de poemas de Rilke. La quería con toda mi alma, pero sus consejos me parecían tan etéreos como el humo de un cigarrillo. Ninguno de los dos entendía la profundidad de mi soledad. Este abismo que se había abierto no solo por la muerte de Ricardo, sino por la constatación de que mi rol de madre y esposa se había desvanecido, dejándome a mí, a Elena, suspendida en un limbo existencial. Sentada en la cama de aquella posada, el recuerdo de las risas en el puente volvió a asaltarme. No eran solo un susto, se sentían como un mensaje, una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Me acerqué a la ventana y miré la plaza. El sol comenzaba a descender, tiñendo las paredes de adobe de un color dorado y melancólico. San Jerónimo del Puente, un pueblo anónimo que, por alguna razón, me había obligado a detenerme. Quizá Isabel tenía razón, quizá el puente y el pueblo tenían historias que contar, y quizá, solo quizá, una de esas historias era la mía. La idea de que mi viaje no era una huida, sino una búsqueda, comenzó a tomar forma en mi mente. Una búsqueda de qué, no lo sabía, pero por primera vez en meses, sentí algo más que dolor y confusión. Sentí una chispa de propósito, y supe, con una certeza que me sorprendió, que no me iría de San Jerónimo hasta descubrir qué secreto guardaban esas risas que habían venido a buscarme en la soledad de mi coche. La noche en San Jerónimo cayó como un manto espeso y silencioso, salpicado por el canto lejano de los grillos y el murmullo ocasional de alguna conversación tras una puerta cerrada. El sueño me era esquivo. Cada vez que cerraba los ojos el eco de las risas volvía, nítido y perturbador. No era una memoria, era una sensación física, como si las vibraciones de aquel sonido todavía resonaran en mi interior. Me di cuenta de que no podría descansar hasta que encontrara una respuesta, por más irracional que pareciera. A la mañana siguiente, después de un café cargado y un pan dulce que Isabel me sirvió con una amabilidad silenciosa, decidí que mi primer paso sería investigar. Si el puente tenía historias, como ella había sugerido, alguien debía haberlas registrado. Pregunté por una biblioteca o un archivo municipal. Isabel me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Tenemos una pequeña biblioteca en la parte de atrás de la presidencia municipal, dijo secándose las manos en el delantal, pero no creo que encuentre mucho. El bibliotecario es don Anselmo, un hombre ya grande. Pasa más tiempo dormitando que ordenando libros. La presidencia municipal era un edificio modesto, con una bandera que colgaba lánguida y descolorida en el asta. La biblioteca era, como había advertido Isabel, una sola habitación en la parte trasera, llena de estantes de madera que se doblaban bajo el peso de libros viejos y legajos de papeles amarillentos. El aire olía a polvo, a papel antiguo y a tiempo estancado. Don Anselmo, un hombrecito menudo con gafas gruesas que le resbalaban por la nariz, levantó la vista de un periódico arrugado cuando entré. ¿Busca algo en particular, señora?, preguntó con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Le expliqué que era una aficionada a la historia local y que estaba interesada en el puente. Quería saber sobre su construcción, su historia, cualquier evento notable que hubiera ocurrido en él. Don Anselmo se ajustó las gafas y me miró pensativo. El puente, claro. El puente de los suspiros, le decían antes, murmuró. El nombre me provocó un escalofrío. ¿Por qué de los suspiros? El anciano se encogió de hombros. Cosas de la gente. Dicen que por las noches se oyen lamentos, enamorados que se despidieron allí, almas en pena. Ya sabe, cuentos de pueblo. Me señaló una sección de estantes al fondo. Allí están los archivos del periódico local, La Voz de San Jerónimo. Dejó de publicarse hace como 30 años, pero todo está ahí. Si algo importante pasó en ese puente, lo encontrará en esas páginas. Pasé las siguientes horas inmersa en un mundo de tinta desvaída y papel quebradizo. Las noticias eran un mosaico de la vida del pueblo. Cosechas, fiestas patronales, bodas, obituarios. Era un ritmo de vida lento, predecible. Y entonces,
En un ejemplar de la primavera de 1975, encontré lo que buscaba. El titular, en letras grandes y negras, me saltó a la vista. Trágico accidente en el Puente de los Suspiros. Mi corazón dio un vuelco. Leí el artículo con una avidez febril. Narraba la historia de un joven pareja, Arturo Morales y Clara Rivas, que habían fallecido cuando su coche, un Ford Falcon de color rojo, se había salido del puente y había caído al lecho rocoso del río. El artículo describía a la pareja como dos jóvenes brillantes y llenos de vida, muy queridos en la comunidad. Hablaba de su amor, un amor de esos de novela, que todo el pueblo había visto florecer. Estaban a punto de casarse. La causa oficial del accidente, según el informe del único policía del pueblo en aquel entonces, fue que Arturo conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Una tragedia simple y brutal. Pero había algo más. Una pequeña fotografía en blanco y negro acompañaba el artículo. Mostraba los restos del coche, destrozado entre las rocas. Y al lado, una foto de la pareja, probablemente de su fiesta de compromiso. Arturo era un joven apuesto, de sonrisa amplia y mirada segura. Clara era simplemente deslumbrante. Tenía el cabello oscuro y largo, y unos ojos grandes y expresivos que parecían contener una profunda alegría. Pero lo que me dejó sin aliento fue su risa. En la foto, ella estaba riendo, una risa abierta y espontánea, con la cabeza echada hacia atrás. Y al verla sentí una conexión inmediata y escalofriante con el sonido que había escuchado en mi coche. Era la misma risa cristalina, la misma. Me senté en la silla polvorienta de la biblioteca, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No podía ser. Era una coincidencia. Mi mente sugestionada por el ambiente del pueblo, por la historia del puente, pero la sensación era demasiado fuerte para ignorarla. Me sentí extrañamente conectada a esa pareja, a su historia truncada. Pensé en mi propio matrimonio, en mis 45 años junto a Ricardo. ¿Habíamos tenido nosotros un amor así, tan luminoso y arrollador como el que describía el periódico? Sí, nos habíamos amado. Pero nuestro amor había sido una construcción lenta, una sociedad basada en el respeto, el cariño y los proyectos en común. Con el tiempo, la pasión se había transformado en un afecto tranquilo, en una cómoda costumbre. Al mirar la foto de Arturo y Clara, sentí una punzada de algo parecido a la envidia. Ellos habían vivido su amor en su máxima intensidad, aunque hubiera sido por poco tiempo. Yo había tenido una vida entera, pero ¿había conocido alguna vez esa clase de fuego? Regresé a la posada con la cabeza llena de preguntas y una sensación de desasosiego. Esa noche, en lugar de intentar dormir, me senté en la cama y miré la caja de cartón de Ricardo, la caja que había estado evitando. Con un movimiento decidido, casi ceremonial, la abrí. El olor a él, una mezcla de su loción, el cuero de su cartera y el tabaco de los puros que fumaba en ocasiones especiales, me golpeó con la fuerza de un abrazo. Saqué sus cosas una por una. Su reloj, un Omega que le regalé en nuestro 20º aniversario. Su pluma fuente, con la que firmó tantos contratos y escribió tantas cartas. Y luego, un libro. Era una antología de poesía de Octavio Paz, uno de sus favoritos. Lo abrí al azar. Las páginas estaban gastadas por el uso. Y entonces algo cayó de entre las hojas. Un pequeño rectángulo de cartón. Una fotografía. La recogí del suelo con manos temblorosas. La imagen era vieja, los colores desvaídos por el tiempo. Mostraba a un Ricardo mucho más joven. Tendría unos 25 años. Estaba de pie, junto a un árbol frondoso, y sonreía a la cámara con una alegría y una despreocupación que yo rara vez le había visto. Pero no estaba solo. A su lado, con un brazo rodeando su cintura de manera familiar, había una mujer. Una mujer joven, hermosa, con el cabello oscuro y largo, y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. Estaban riendo, ambos, y yo reconocí a esa mujer. Era Clara Rivas, la mujer del accidente del puente. El libro se me cayó de las manos. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. El mundo entero pareció detenerse, girando en torno a esa pequeña imagen en mi mano. Ricardo y Clara, juntos, riendo. En el reverso de la foto,
Una caligrafía elegante y ligeramente inclinada decía: San Jerónimo, verano de 1974. Para que nunca olvides nuestras risas. Un año antes del accidente, un año antes de que yo conociera a Ricardo, mi mente se convirtió en un torbellino de confusión y dolor. Mi matrimonio, mi vida entera, se resquebrajó en ese instante. Ricardo, mi Ricardo, el hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos durante casi medio siglo, tenía un secreto llamado Clara, y ese secreto estaba enterrado aquí, en este pueblo olvidado, junto a un puente viejo y un río seco. Las risas que había escuchado en el coche ya no eran un misterio paranormal, eran un eco del pasado de mi marido. Un pasado del que yo no tenía ni la más remota idea. Y por primera vez, el dolor de mi duelo se vio eclipsado por una emoción nueva y terrible: la traición. El impacto de la fotografía me dejó paralizada. La sostuve entre mis dedos hasta que el calor de mi piel pareció fundirse con el papel antiguo. Cada detalle de la imagen se grabó en mi mente. La forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas del árbol, la tela de la camisa de un joven Ricardo, la expresión de pura felicidad en el rostro de Clara, y sobre todo, sus risas, silenciosas en el papel, pero ahora atronadoras en mi memoria. Mi matrimonio, que hasta ese momento me había parecido una estructura sólida y confiable, se sentía de repente como una casa construida sobre cimientos de arena. ¿Quién había sido realmente el hombre con el que había compartido mi vida? ¿Cuántas veces, durante nuestras décadas juntos, su mente había viajado de regreso a este pueblo, a esta mujer? Las preguntas eran como avispas en mi cerebro, un enjambre furioso y doloroso. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba aire. Sentí un impulso irrefrenable de llamar a Mateo. A pesar de nuestras recientes fricciones, él era mi hijo. La sangre de Ricardo corría por sus venas. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba apresurada, con el ruido de fondo de lo que parecía ser un lugar concurrido. «Mamá, qué bueno que llamas. ¿Estás bien? Estoy a punto de entrar a una cena». Su tono era el de siempre, eficiente y ligeramente impaciente. «Mateo, necesito hablar contigo», dije, mi propia voz sonando extraña, frágil. «Descubrí algo. Sobre tu padre. ¿Sobre papá? ¿Qué cosa? ¿Es sobre los papeles del seguro? El abogado me llamó. Parece que falta una firma tuya para...» «No, Mateo, no es sobre dinero», lo interrumpí, la frustración subiendo por mi garganta como bilis. «Es sobre su pasado. Estoy en un pueblo, un lugar llamado San Jerónimo del Puente, y encontré una foto de él con una mujer, de antes de que nos conociéramos». Hubo una pausa en la línea. Pude imaginarlo frunciendo el ceño, mirando su reloj. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué haces en un pueblucho perdido? Papá tuvo una vida antes de ti, como todos. No entiendo cuál es el problema». «El problema, Mateo», dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos, «es que esta mujer murió aquí, en un accidente, y él nunca me dijo nada. Nunca». El ruido de fondo en su lado de la línea se intensificó. Escuché copas, música, risas. «Mira, mamá, ahora mismo no puedo. Estoy en una cena importantísima en un restaurante en Polanco, con unos inversionistas de Suiza. De esto depende un negocio muy grande. ¿Por qué no te relajas? Te tomas un té y lo hablamos mañana. Seguramente no es para tanto». Su displicencia fue como una bofetada. Él estaba en Polanco, cerrando tratos millonarios, viviendo en un mundo de lujo y ambición que yo apenas podía comprender. Mientras tanto, su madre estaba en un cuarto de posada en medio de la nada, con el corazón hecho pedazos por una revelación que sacudía los cimientos de nuestra familia. Y a él no le importaba, o, para ser más justos, no lo entendía. «No te preocupes, hijo», dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Disfruta tu cena. Yo resolveré esto sola». Colgué antes de que pudiera responder. La soledad que sentí en ese momento fue más profunda y cortante que cualquier cosa que hubiera experimentado desde la muerte de Ricardo. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que estaba sola en esto. Mis hijos, absortos en sus propias vidas, no podían ser mi refugio. Eran productos del mundo que Ricardo y yo habíamos construido,
pero ya no formaban parte de mi realidad inmediata. Esa noche decidí que la autocompasión no me llevaría a ninguna parte. El dolor estaba ahí, real y punzante, pero debajo de él, una nueva emoción comenzaba a germinar, la determinación. Si Ricardo me había dejado con un misterio, yo lo iba a resolver. Se lo debía a él, pero sobre todo, me lo debía a mí misma. Necesitaba conocer la verdad completa, por dolorosa que fuera, para poder decidir qué hacer con los años que me quedaban. A la mañana siguiente, con la fotografía guardada en el bolsillo de mi blusa como un talismán o una herida, volví a la biblioteca. Esta vez mi búsqueda era más específica. No buscaba solo el accidente, sino cualquier mención de Clara Rivas, de Arturo Morales, o incluso de Ricardo, si es que había usado su nombre real. Pasé horas revisando los periódicos de 1974 y 1975, y entonces, en la sección de sociales de un ejemplar de agosto de 1974, encontré una nota pequeña. La señorita Clara Rivas, hija de nuestro estimado doctor don Fernando Rivas, celebró su 20º cumpleaños con una fiesta en el jardín de su casa. Entre los asistentes se encontraban su prometido, el joven Arturo Morales, y un visitante de la capital, el señor Ricardo Vargas. Ricardo Vargas. Era él. No había duda. Así que no había sido un amorío secreto y fugaz. Había sido algo público. Él había estado aquí, formando parte de sus vidas, de su círculo social. La nota continuaba describiendo la fiesta, la música, los invitados. Decía que Clara y Arturo planeaban casarse la primavera siguiente, la misma primavera en la que murieron. Armé las piezas en mi cabeza. Ricardo conoció a Clara en el verano del 74. Se enamoró de ella, pero ella estaba comprometida con Arturo. ¿Eran amigos los tres? ¿Un triángulo amoroso? El artículo del accidente mencionaba que Arturo conducía ebrio. ¿Fue realmente un accidente? ¿O hubo algo más esa noche? Una discusión, una pelea, celos. El pensamiento era horrible, pero no podía desecharlo. Regresé a la posada y busqué a Isabel. La encontré en el pequeño patio trasero, regando unas macetas de geranios. Le mostré la fotografía de Ricardo y Clara. Ella la miró durante un largo rato, sus ojos oscuros entrecerrados. Luego levantó la vista y me miró a mí. Su expresión ya no era solo de comprensión, ahora había lástima en ella. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Era muy joven, venía de la Ciudad de México. Decía que su familia tenía negocios por la región. Se hacía llamar Ricardo, un joven galante, muy educado. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto debía contar. Y sí, recuerdo a Clarita, la hija del doctor. Era la luz de este pueblo. Todos los muchachos andaban tras ella, pero ella solo tenía ojos para Arturo. O eso creíamos todos. Me senté en una banca de piedra junto a ella, mi corazón latiendo con fuerza. Isabel, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué pasó la noche del accidente? Isabel suspiró. Un sonido profundo, cansado. Señora Elena, hay historias que es mejor dejar enterradas. Revolver el pasado solo trae dolor. El dolor ya está aquí, le respondí, mi voz firme. Lo que necesito ahora es la verdad. Ella me estudió por un momento más, y luego asintió lentamente. El joven Ricardo estaba loco por ella. Se notaba a leguas. La seguía a todas partes como un perrito faldero. Y a ella le gustaba la atención. Era joven. Arturo, su novio, era un buen hombre, trabajador, pero de carácter fuerte, muy celoso. Hubo varias discusiones entre ellos por culpa del visitante. Me contó que la noche del accidente, los tres habían estado en una fiesta en el pueblo vecino. Habían bebido, habían discutido. Alguien los vio salir de la fiesta, Arturo y Clara en su coche, y Ricardo siguiéndolos en el suyo. Lo que pasó después, nadie lo sabía con certeza. Ricardo se fue del pueblo al día siguiente del funeral. Nadie volvió a saber de él. El informe oficial culpó a Arturo, y el pueblo, deseoso de olvidar la tragedia, aceptó la versión y siguió adelante. Las palabras de Isabel confirmaron mis peores temores. Ricardo no solo había estado enamorado de Clara, había estado allí la noche que ella murió. Había sido testigo, y posiblemente algo más.
y había huido. Había enterrado esa parte de su vida tan profundamente que yo, su esposa durante 45 años, nunca había sospechado nada. Las risas en el puente adquirieron un nuevo y siniestro significado. No eran un recuerdo feliz, eran el sonido de una tragedia. La risa de Clara, interrumpida para siempre. La risa de Ricardo, que se había convertido en un secreto culpable que lo había atormentado toda su vida. Me di cuenta de que el hombre al que yo había amado había vivido con un fantasma a su lado, un fantasma que yo nunca había podido ver. Mi duelo se transformó en una compleja mezcla de ira, compasión y una inquebrantable resolución. Esto ya no se trataba solo de mí y de la traición de Ricardo. Se trataba de Clara y Arturo. Se trataba de una historia mal contada, de una verdad que había permanecido oculta durante más de 40 años. Y yo, Elena Vargas, la viuda invisible, iba a sacarla a la luz. La revelación de que Ricardo había estado presente la noche del accidente me cambió. La pena por su pérdida se mezcló con una amarga decepción, pero por encima de todo, surgió una nueva fortaleza. Era la fortaleza que nace de un propósito claro. Ya no estaba a la deriva. Tenía una misión. Descubrir la verdad no era solo un acto de curiosidad, sino una necesidad de redefinir mi propio pasado, y quizá, de ofrecer una especie de paz tardía a las almas de Arturo y Clara. Me di cuenta de que necesitaría más que los viejos periódicos y los recuerdos de Isabel. Necesitaría un enfoque metódico, casi profesional. Afloró en mí la mujer que había sido antes de casarme, una joven estudiante de Derecho con una mente analítica y un gusto por la investigación, una carrera que había abandonado sin remordimientos para formar una familia, pero cuyas habilidades habían quedado latentes en mi interior. Mi primer paso fue volver a examinar la narrativa oficial. Un accidente por conducir ebrio. Parecía simple, conveniente, demasiado conveniente. Los pueblos pequeños, a menudo, prefieren las verdades simples a las complicaciones desordenadas. Hablé de nuevo con don Anselmo en la biblioteca, preguntándole si por casualidad existían archivos policiales de esa época. Me miró por encima de sus gafas, intrigado por mi persistencia. Los archivos viejos se guardan en el sótano de la presidencia, dijo, pero aquello es un desastre. Nadie ha bajado ahí en años. Insistí. Le dije que estaba escribiendo un libro sobre las historias de los pueblos de la sierra y que cualquier detalle sería valioso. Mi pequeña mentira pareció halagarlo. Me dio una llave grande y oxidada y una advertencia. Cuidado con las arañas y el polvo. El sótano era exactamente como lo había descrito. Cajas de cartón desmoronándose, legajos atados con cordeles podridos y un olor denso a humedad y olvido. Con la ayuda de una linterna, pasé horas revisando documentos. Finalmente, encontré una caja con la etiqueta Informes Policiales 1970-1980. El informe del accidente de Arturo y Clara era escueto. Apenas 2 páginas mecanografiadas. Confirmaba la causa de la muerte por traumatismos múltiples y establecía el nivel de alcohol en la sangre de Arturo muy por encima del límite legal. Pero un detalle llamó mi atención. El informe estaba firmado por el jefe de policía, un tal Ramiro Benítez, pero la prueba de alcoholemia estaba adjunta en un anexo de un laboratorio de la ciudad de Zacatecas y estaba fechada 2 días después del accidente. Algo no cuadraba. ¿Por qué tardar tanto? ¿Y por qué enviarlo tan lejos? Decidí que tenía que encontrar a alguien más que recordara esa noche. Isabel me dio un nombre, Elodia, una mujer que en ese entonces era la joven mesera de la única cantina del pueblo, el lugar donde muchos iban después de las fiestas. Elodia tiene buena memoria, pero también es muy miedosa, me advirtió Isabel. Hay cosas de las que la gente de aquí prefiere no hablar. Encontré a Elodia en su pequeña casa a las afueras del pueblo, una anciana frágil que pasaba los días tejiendo. Al principio se mostró reacia. Negó recordar nada, pero yo no era una extraña más. Era la viuda del visitante de la capital. Le hablé con suavidad, le conté mi historia, le mostré la foto. Vi cómo sus ojos se llenaban de un reconocimiento temeroso. Yo los vi esa noche, confesó finalmente. Su voz apenas un susurro. Los 3 estaban en la fiesta del pueblo vecino. Bebieron, sí, pero no más que otros. Discutieron.
El joven Arturo estaba muy enojado. Decía que el capitalino no le quitaba los ojos de encima a su novia. Su relato continuó, llenando los huecos de la historia. Me dijo que no fue Ricardo quien lo siguió. Fue otro coche. Un coche grande y oscuro, que no era del pueblo. Salieron a toda velocidad. El coche de Arturo delante, y el otro pisándole los talones. El joven Ricardo salió después como si quisiera detenerlos. ¿Y quién conducía el otro coche? Pregunté, conteniendo la respiración. Elodia negó con la cabeza, sus ojos llenos de un miedo antiguo. Nadie lo sabe con seguridad, pero siempre se dijo, siempre se rumoreó, que era gente de los Vega, de don Julio Vega. El nombre resonó en el aire. Los Vega eran una familia poderosa en la región, con tierras, negocios y, según las malas lenguas, con la justicia en el bolsillo. Don Julio, el patriarca, era conocido por su carácter implacable y sus métodos expeditivos. ¿Y qué tenían que ver los Vega con todo esto? Insistí. Julio Vega, el hijo de don Julio, también pretendía a Clarita. Susurró Elodia. Pero ella lo rechazó. Dicen que él juró que si no era suya no sería de nadie. La verdad comenzó a tomar una forma monstruosa en mi mente. No había sido un simple accidente. Había sido un crimen pasional. Un asesinato encubierto por el poder y el dinero. Ricardo no había sido el culpable, sino un testigo aterrorizado. Un joven de la capital, solo, contra una de las familias más poderosas de la región. Su huida, su silencio de toda una vida, de repente cobraron un sentido diferente. No era solo la cobardía de un amante despechado, era el miedo de un hombre que sabía que su vida corría peligro. Mi investigación ahora tenía un objetivo claro. Don Julio Vega. Pero enfrentarme a un hombre así requería más que valor. Requería recursos. Pensé en el patrimonio de Ricardo, el dinero que Mateo estaba tan ansioso por poner a trabajar. Decidí que Ricardo, sin saberlo, financiaría la búsqueda de la justicia que él no se atrevió a buscar. Llamé a mi banco para hacer una transferencia considerable a mi cuenta personal, con la idea de contratar a un investigador privado en Zacatecas que pudiera indagar discretamente en el pasado de los Vega. Y entonces me topé con un nuevo obstáculo. Lo siento, señora Vargas, dijo la ejecutiva del banco con una voz impersonal, pero la cuenta de inversión principal está temporalmente bloqueada. ¿Bloqueada? ¿Por qué? Pregunté, incrédula. Parece que su hijo, el señor Mateo Vargas, inició un proceso para cambiar la titularidad de la cuenta a un fideicomiso. Necesitamos documentación adicional y la firma de ambos. Hasta entonces, no se pueden realizar retiros de esa magnitud. La ira me invadió. Mateo, en su afán de controlarlo todo, en su arrogancia de creer que sabía lo que era mejor para mí, me había atado de manos. Lo había hecho sin consultarme, asumiendo mi incompetencia. Conduciendo su BMW último modelo por las calles de Houston, tomando decisiones sobre mi vida a miles de kilómetros de distancia, me había convertido en una prisionera de mi propia herencia. Esta barrera, sin embargo, no me detuvo. Al contrario, avivó mi determinación. Me recordó una de las máximas de Napoleon Hill. La persistencia es para el carácter del hombre como el carbón para el acero. Si no podía usar el dinero de Ricardo, usaría mis propios ahorros. Usaría mi propia astucia. Esta lucha ya no era solo por Clara, Arturo y Ricardo. Ahora también era por mí, por demostrarle a mi hijo, y a mí misma, que no era una anciana frágil y desorientada, sino una mujer capaz de mover montañas si era necesario. Con la poca información que tenía, encontré la dirección de la hacienda principal de los Vega, a unas 3 horas de San Jerónimo. Sabía que presentarme allí sin pruebas contundentes sería un suicidio. Necesitaba algo más. Recordé algo que Ricardo siempre decía. Todo hombre, por poderoso que sea, tiene una debilidad. A menudo, es su propio pasado. Y yo estaba decidida a encontrar la debilidad de Julio Vega, aunque tuviera que desenterrar cada secreto que este pueblo había luchado tanto por mantener bajo tierra. La certeza de que Julio Vega era la pieza clave en el rompecabezas me dio un nuevo impulso. Sabía que un enfrentamiento directo sería inútil. Un hombre como él, acostumbrado a ejercer el poder desde las sombras durante décadas, tendría murallas de negación y amenazas que yo, una mujer sola,
No podría derribar. Necesitaba una estrategia, un plan. Decidí que, antes de buscarlo, debía armarme con toda la verdad posible, con testimonios y pruebas que, aunque no tuvieran validez legal después de tanto tiempo, tuvieran el peso moral suficiente para quebrar su coraza. Mi siguiente paso fue buscar al jefe de policía de la época, Ramiro Benítez. Descubrí que había fallecido hacía años, pero su viuda, doña Carlota, aún vivía en el pueblo vecino. Fui a verla. Era una mujer encorvada por los años y la artritis, pero con una mirada lúcida y penetrante. Al principio, como todos, se mostró esquiva, pero cuando le mencioné el nombre de Julio Vega, vi un cambio en su expresión, una sombra de resentimiento y miedo. Le hablé durante horas, no como una investigadora, sino como una mujer que busca entender el pasado de su marido. Le conté de mi dolor, de la traición que sentía, pero también de mi necesidad de encontrar justicia. Poco a poco, su desconfianza se fue resquebrajando. Mi Ramiro nunca estuvo tranquilo con ese caso. Confesó finalmente, su voz temblorosa. Él sabía que no había sido un accidente. La noche misma de la tragedia, antes de que llegaran los federales de Zacatecas, él fue al lugar. Encontró marcas de otro coche, trozos de pintura oscura que no correspondían al falcón rojo de los muchachos. Me contó que su marido había querido investigar, pero que a la mañana siguiente recibió una visita. 2 hombres enviados por don Julio Vega le dejaron muy claro que debía aceptar la versión del accidente por embriaguez si apreciaba su trabajo y el bienestar de su familia. Le entregaron un sobre con dinero y el informe ya redactado, solo para que lo firmara. Ramiro vivió con esa culpa hasta el día de su muerte, dijo Carlota mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. ¿Y qué pasó con las pruebas que encontró? ¿Los trozos de pintura? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Los hombres de Vega se las llevaron. No dejaron rastro. Pero entonces, sus ojos se iluminaron con un recuerdo. Espere. Hubo algo más. Unos días después, Ramiro recibió un paquete anónimo. Dentro había un reloj de pulsera de hombre, de oro, con el cristal roto. La correa estaba manchada de sangre. En una nota escrita con letras de periódico ponía, para que no olvide quién manda. Mi marido lo guardó. Dijo que algún día, la justicia lo necesitaría. Mi corazón se aceleró. ¿Todavía lo tiene? Doña Carlota se levantó con dificultad y fue a un viejo baúl de madera. Rebuscó en su interior y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, sobre un cojín de seda descolorida, había un reloj, un Patek Philippe, el mismo modelo que Ricardo siempre usó, el que, según él, le había regalado su padre. Pero este no era el de Ricardo. El de mi marido estaba en la caja de cartón, en mi habitación de la posada. Este tenía un grabado en la parte trasera, las iniciales JBR, Julio Vega Rivas. Era el reloj de Julio. Lo había perdido en el forcejeo en el accidente, y alguien, un testigo silencioso, se lo había hecho llegar al policía. Era la prueba física que necesitaba, no para un tribunal, pero sí para una confrontación. Con el reloj en mi bolso sentí que el poder comenzaba a cambiar de manos. Organicé una reunión con don Julio Vega. No lo hice directamente. Utilicé un pretexto. Llamé a sus oficinas en Zacatecas, presentándome como una coleccionista de arte interesada en adquirir una de las esculturas que, según sabía, adornaban el jardín de su hacienda. La vanidad, a menudo, es la puerta de entrada a la fortaleza de los hombres poderosos. Aceptó recibirme. La hacienda de los Vega era un despliegue de opulencia y poder, muros altos, jardines impecables y un silencio vigilado por hombres de seguridad. Don Julio me recibió en su biblioteca, un hombre de casi 80 años, con el cuerpo debilitado por la edad pero con los mismos ojos rapaces que seguramente tenía de joven. Estaba rodeado de libros que probablemente nunca había leído y de retratos de sus antepasados. Comenzamos hablando de arte, un juego de cortesía que yo seguí con paciencia. Dejé que se sintiera cómodo, que me viera como una viuda rica y algo excéntrica, inofensiva. Luego, en un momento de pausa, saqué la pequeña caja de terciopelo de mi bolso y la puse sobre la mesa de caoba que nos separaba. ¿Reconoce esto?, pregunté, mi voz tranquila pero firme. Él abrió la caja. Su rostro, hasta entonces una máscara de afabilidad controlada, se transformó. Vi el reconocimiento, luego el shock.
Y finalmente, una furia helada. ¿De dónde sacó eso? Siseó, su voz perdiendo toda su cordialidad. Lo tenía un hombre honesto, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Un hombre al que usted y su padre aterrorizaron hace más de 40 años. Un policía llamado Ramiro Benítez. Comencé a relatar la historia, mi voz llenando el silencio opresivo de la biblioteca. Hablé de Clara y Arturo. Hablé de un joven visitante de la capital que fue testigo de cómo usted, en un ataque de celos, persiguió a esa pareja hasta sacarles del puente. Hablé de las mentiras, del soborno, de la justicia comprada. Él intentó interrumpirme, negarlo todo, llamarme loca, pero yo no me detuve. Sé que Ricardo Vargas, mi difunto esposo, estuvo allí, y sé que lo amenazaron para que guardara silencio. Vivió toda su vida con ese miedo y esa culpa, un miedo que usted sembró. Él se levantó, su cuerpo temblando de rabia. Lárguese de mi casa. No sabe con quién se está metiendo. Al contrario, dije, levantándome yo también, sintiéndome más alta y fuerte que nunca. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Con un cobarde que asesinó a una mujer porque no podía poseerla, y que ha pasado el resto de su vida escondiéndose detrás del dinero de su padre. Este reloj no es una amenaza, don Julio. Es un recordatorio. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Dejé el reloj sobre la mesa y me di la vuelta para marcharme. No sentía miedo, solo una inmensa y extraña calma. Había hecho lo que tenía que hacer. Había enfrentado al monstruo. No esperaba una confesión ni una disculpa. Mi victoria no consistía en eso. Mi victoria era haberle devuelto su secreto, habérselo arrojado a la cara para que no pudiera seguir ignorándolo. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la salida, sentí que no solo había hablado por Clara, Arturo y Ricardo, había hablado por mí misma. Había encontrado mi propia voz, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Sabía que don Julio no haría nada. Era demasiado viejo, demasiado orgulloso para admitir la verdad, y cualquier escándalo mancharía el nombre de su familia. Pero yo le había dejado con sus demonios, con la prueba física de su crimen sobre su escritorio. Y a veces, la conciencia es una prisión más terrible que cualquier cárcel. Al salir de la hacienda y respirar el aire libre, sentí que un ciclo se había cerrado. La justicia no siempre llega en la forma que esperamos, a través de jueces y sentencias. A veces, llega en forma de una verdad susurrada que finalmente se grita, rompiendo décadas de silencio. Regresé a San Jerónimo sintiéndome extrañamente vacía, pero en paz. El enfrentamiento con don Julio no había producido el cataclismo que esperaba, sino una resolución silenciosa y profunda en mi interior. Había dicho lo que tenía que decir. Había honrado la memoria de los muertos y la conciencia atormentada de mi marido. Ahora quedaba una última pieza por encajar, mi familia. Sabía que no podía seguir adelante sin que mis hijos conocieran la historia completa, no la versión fragmentada y confusa que les había dado por teléfono, sino toda la verdad, con su peso y sus matices. Necesitaba que entendieran no solo el secreto de su padre, sino también la mujer en la que su madre se había convertido en ese pequeño pueblo olvidado. Llamé a Mateo y a Sofía. Esta vez, mi tono no admitía discusión. Necesito que vengan a San Jerónimo del Puente, les dije. Es importante. Se trata de su padre y se trata de nosotros. Como esperaba, Mateo protestó de inmediato. Mamá, es imposible. Tengo un viaje de negocios a Los Ángeles la semana que viene, y antes tengo que llevar a uno de mis clientes más importantes a una consulta en una clínica especializada en Houston. Su agenda es complicadísima. No puedo fallarle. Su mundo seguía girando en torno a las mismas prioridades: negocios, dinero, apariencias. La mención de la prestigiosa clínica en Houston, un lugar donde solo los muy ricos podían permitirse un tratamiento, era su forma de subrayar la importancia de su vida, tan alejada de mis preocupaciones en un pueblucho. Mateo, le dije con una calma gélida, tu cliente puede esperar, tu padre no puede, y tu madre tampoco. Si el legado de tu padre y el futuro de esta familia significan algo para ti, estarás aquí el fin de semana. Trae a Sofía contigo. Hubo un largo silencio. Por primera vez creo que escuchó en mi voz una autoridad que no había reconocido antes.
Está bien, mamá, dijo finalmente, con un tono de resignación. Veré qué puedo hacer. Llegaron un viernes por la tarde. El BMW de Mateo, cubierto de polvo del camino, parecía una nave espacial aterrizada en otro planeta frente a la modesta posada de Isabel. Sofía bajó del coche primero, sus ojos curiosos recorriendo la plaza, su ropa de diseñador europeo contrastando con la sencillez del entorno. Mateo bajó después con el ceño fruncido, hablando por su celular en inglés, cerrando algún trato hasta el último segundo. Los llevé a mi habitación. La caja de cartón de Ricardo estaba abierta sobre la cama, sus contenidos dispuestos como pruebas en un juicio. La fotografía de Ricardo y Clara estaba en el centro. Les pedí que se sentaran, y entonces comencé a hablar. Les conté todo, desde el principio, desde las risas en el puente, que ahora entendía como un llamado del pasado, una invitación a desenterrar una historia que se negaba a morir. Les hablé de Clara y Arturo, de su amor truncado. Les mostré sus fotos en los viejos periódicos. Luego, les hablé de Ricardo, de su amor juvenil, de su presencia en la noche de la tragedia, de su silencio de 45 años. Les conté sobre los Vega, sobre el poder que compra el silencio y la justicia. Y finalmente, les conté mi enfrentamiento con don Julio. Hablar fue como vaciar un veneno que había estado acumulando. Mientras las palabras salían, veía sus rostros cambiar. Sofía, siempre la más sensible, comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas no solo eran de tristeza, sino de comprensión. Mateo, por otro lado, pasó de la impaciencia a la incredulidad, y de ahí a un shock silencioso. Su imagen de un padre perfecto, de un hombre de negocios infalible y prudente, se estaba desmoronando ante sus ojos. Cuando terminé, el silencio en la habitación era denso, pesado. Mateo fue el primero en hablar, su voz ronca. No puedo creerlo. Papá, ¿hizo eso? ¿Guardó un secreto así toda su vida? No lo juzgues tan duramente, le dije, sorprendiéndome a mí misma por la compasión que sentía. Era joven, estaba aterrorizado, y una vez que el silencio comienza, se convierte en una jaula. Pasó el resto de su vida intentando construir un mundo seguro, perfecto, quizá para compensar el caos y la injusticia de la que fue testigo. Sofía me tomó la mano. ¿Y tú, mamá? Has pasado por todo esto sola. Perdóname por no haberte escuchado, por no haber entendido. Esa noche, por primera vez en años, hablamos de verdad, no sobre dinero, ni sobre arte, ni sobre trivialidades. Hablamos sobre el miedo, el amor, el arrepentimiento y el perdón. Mateo, despojado de su arrogancia empresarial, me preguntó sobre cada detalle de mi investigación. Vi en sus ojos un nuevo respeto, una admiración que nunca antes me había mostrado. Vio en mí no a la viuda desvalida que necesitaba su tutela financiera, sino a una mujer de una fuerza que él no conocía. Le conté de la cuenta bloqueada, de cómo sus acciones, aunque bien intencionadas, me habían obstaculizado. Por primera vez, lo vi avergonzado. Lo siento, mamá. Creí que estaba ayudando. Lo arreglaré de inmediato. La crisis había roto las barreras que se habían levantado entre nosotros. La verdad sobre su padre, por dolorosa que fuera, nos había unido de una manera inesperada. Se dieron cuenta de que la familia no era solo un conjunto de obligaciones y llamadas telefónicas ocasionales, sino una red de historias compartidas, de secretos y de lealtades. Aquel fin de semana en San Jerónimo del Puente, en medio del polvo y el olvido, nuestra familia tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, sobre cimientos más honestos y, por tanto, mucho más fuertes. Los días que siguieron a la llegada de mis hijos fueron de una calma transformadora. La tormenta había pasado, y en su lugar quedaba una claridad serena. La verdad, aunque dolorosa, nos había limpiado. Sentados en el pequeño patio de la posada de Isabel, bajo la sombra de un bugambilia, tomamos decisiones juntos, como una verdadera familia. La primera pregunta fue, ¿qué hacer con la historia? Mateo, con su instinto pragmático, sugirió buscar abogados, explorar la posibilidad de una demanda civil contra los Vega, aunque fuera por daño moral. Pero yo sabía que ese no era el camino. La justicia legal es para los vivos, Mateo, le dije. Para Clara y Arturo la justicia que importa es la de la memoria.
La gente de este pueblo necesita saber la verdad, no para castigar a un anciano moribundo, sino para limpiar el nombre de un hombre inocente y honrar el amor de una joven pareja. Decidimos que la mejor forma de hacerlo era escribir la historia, no un artículo sensacionalista, sino un relato detallado y respetuoso, basado en los hechos que yo había descubierto. Lo enviaría de forma anónima al periódico regional, el de mayor circulación en el estado. No mencionaríamos el nombre de Julio Vega directamente, pero los detalles, el coche oscuro, la familia poderosa, el reloj perdido, serían suficientes para que todos en San Jerónimo y sus alrededores supieran de quién se trataba. La verdad se abriría paso, no con el estruendo de un juicio, sino con el murmullo persistente de la gente. Mientras Sofía, con su sensibilidad de artista, me ayudaba a redactar el texto, Mateo se ocupaba de otro asunto. Avergonzado por su anterior intento de controlar mis finanzas, ahora quería ayudar de una forma constructiva. ¿Qué necesita este pueblo, mamá?, me preguntó. Papá dejó una herencia considerable. Usémosla para algo que signifique algo que lo honre a él, pero que también honre esta historia. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia el final de la calle, hacia el viejo puente de madera. El puente, dije, es peligroso, y es un lugar de tristeza. Vamos a cambiar eso. La idea tomó forma rápidamente. Usaríamos una parte de la herencia de Ricardo para financiar la construcción de un puente nuevo, seguro y de concreto. Y al lado, en la entrada del pueblo, crearíamos un pequeño parque, un lugar de descanso con bancas y flores. Lo llamaríamos el Jardín del Recuerdo. En el centro, instalaríamos una sencilla placa de bronce. Sofía diseñó el texto, en memoria de Arturo Morales y Clara Rivas, y de todos los amores interrumpidos por la tragedia. Que este lugar sea un símbolo de que la verdad y el amor son más fuertes que el olvido, y un recordatorio de que siempre hay una oportunidad para construir puentes hacia la sanación. Debajo, una frase más pequeña, donado por la familia Vargas, en memoria de Ricardo Vargas. Era la forma perfecta de cerrar el círculo. El dinero de Ricardo, ganado en una vida de silencio y quizá de culpa, serviría para reparar el lugar de la tragedia y transformar un símbolo de muerte en uno de esperanza. Sería su redención final. El proyecto revitalizó al pueblo. Mateo, con su experiencia en gestión, se encargó de contratar a los ingenieros y constructores locales, asegurándose de que el trabajo diera empleo a la gente de San Jerónimo. Sofía diseñó el parque, eligiendo las plantas y los materiales para que armonizaran con el paisaje, y yo supervisaba, hablaba con la gente, escuchaba sus historias. Me convertí en una más de ellos. Doña Elena, la mujer que había venido de fuera, y les había devuelto una parte de su historia que creían perdida. Durante este tiempo, tomé una decisión personal muy importante. Tenía que perdonar a Ricardo. Entendí que el hombre con el que me casé no era el joven asustado que huyó de San Jerónimo. La gente cambia, evoluciona. El Ricardo que yo conocí fue un buen esposo y un buen padre. Su silencio no fue un acto de malicia contra mí, sino una debilidad, una herida que nunca supo cómo curar. Perdonarlo no significaba olvidar o justificar, sino liberarme a mí misma del peso del rencor. Era aceptar la complejidad del ser humano, la mezcla de luces y sombras que todos llevamos dentro. Elegí quedarme con los 45 años de amor, de complicidad, de risas compartidas que sí fueron nuestras, y aceptar que una parte de su corazón siempre había pertenecido a este lugar. Era mi acto final de amor y de despedida. En una tarde tranquila, mientras paseaba por la plaza, Isabel se sentó a mi lado. «Ha traído usted mucha paz a este pueblo, doña Elena», me dijo. «Ha despertado a los fantasmas solo para darles por fin el descanso que merecían». «Creo que ellos también me han dado paz a mí», le respondí, sonriendo. Había llegado a San Jerónimo como una mujer rota, huyendo de mi propio dolor, y en el proceso de sanar las heridas del pasado de otros, había encontrado la cura para las mías. Había descubierto que mi vida no había terminado con la muerte de Ricardo. Simplemente, había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que yo era la única autora. Pasaron varios meses. El puente nuevo era una realidad.
una sólida franja de concreto y acero que cruzaba el río con seguridad. El jardín del recuerdo era un oasis de verdor y color a la entrada del pueblo. Mis hijos y yo regresamos para la pequeña ceremonia de inauguración. El presidente municipal dijo unas palabras. El cura del pueblo bendijo el lugar. La gente de San Jerónimo, vestida con su mejor ropa, nos miraba con gratitud. Leímos la placa en voz alta. Fue un momento de una emoción contenida y profunda. Nuestra familia, que había estado a punto de fracturarse, estaba ahora más unida que nunca. Habíamos transformado un legado de secretos en un legado de sanación. Al día siguiente, llegó el momento de partir. Esta vez, no huía. Me iba con un propósito, con un futuro que, aunque incierto, me pertenecía por completo. Me despedí de Isabel con un fuerte abrazo, una de esas despedidas entre mujeres que no necesitan palabras. Subí a mi Volvo, que ahora se sentía diferente, ya no como una cápsula de soledad, sino como el vehículo de mi propia libertad. Mis hijos me seguirían en su coche. Decidí cruzar el puente nuevo sola, como un último acto simbólico. Conduje despacio, sintiendo la solidez de la estructura bajo las ruedas. El sol de la mañana entraba por el parabrisas, cálido y amable. La cabina del coche estaba en silencio. Un silencio pacífico, completo. No había ecos, no había fantasmas. Solo el sonido suave del motor y el latido tranquilo de mi propio corazón. Miré por el espejo retrovisor al pueblo que se quedaba atrás, a la gente que me saludaba con la mano desde la plaza. Había llegado a San Jerónimo del Puente como una extraña, y me iba como parte de su historia. Mi viaje no había terminado, pero ya no era un viaje sin rumbo. Era el viaje de Elena, una mujer que había aprendido que la vida no se mide por su ausencia de tormentas, sino por la habilidad de navegar en ellas. Que el amor verdadero no es el que carece de secretos, sino el que tiene la fuerza de perdonarlos. Y que el propósito más grande se encuentra a menudo cuando dejamos de buscar nuestro propio camino y nos dedicamos a reparar los puentes rotos de los demás. Al dejar atrás el pueblo, una certeza llenó mi alma. Estaba bien, estaba completa, estaba en paz. La carretera se abría ante mí, ya no como una ruta de escape, sino como un camino de infinitas posibilidades. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa,
sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia y qué reflexiones te dejó. Tu opinión es muy importante para mí. Déjame un comentario. Sígueme para más relatos como este, y cuéntame qué temas o historias te gustaría leer en el futuro. Y si te animas, dime desde qué ciudad o país me estás leyendo. Un abrazo grande.